La cuenta de Omer para Shavuot. Otra importante diferencia entre el calendario de Hillel II y el calendario caraíta es en relación a la fecha de dos fiestas, la fiesta de Omer Reshit, que son las primicias, y la fiesta de Shavuot, la fiesta de las semanas, mejor conocida como Pentecostés. El Eterno instruye en su Torá que el día que se celebre Omer Reshit comienza un conteo de 50 días para saber cuándo se conmemora la fiesta de Shavuot, es decir, Omer Reshit y Shavuot están conectados por 50 días o 7 semanas completas. La pregunta es, ¿cuándo comienza exactamente el conteo? Veamos lo que nos dice la Torá. Levítico 23:10. Habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia, esto en hebreo es Omer Reshit, de los primeros frutos de vuestra siega, y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Adonai, para que seáis aceptos el día siguiente del Shabbat la mecerá. El Omer Reshit se trata del primer fruto de la tierra que es ofrecido como primicias en el templo. Se presentaba como el primer montón de la cosecha de la cebada. Aquí nos dice que la gavilla deberá mecerse delante de Adonai el día siguiente del Shabbat. La pregunta clave es, ¿cuál Shabbat? En el calendario de Hillel II del judaísmo rabínico, creen que el Shabbat mencionado se refiere al primer día de la semana de panes sin levadura, que es el 15 de Aviv. Entonces, Omer Reshit sería al día siguiente, el 16 de Aviv. Esto quiere decir que, sin importar el año, el inicio del conteo del Omer siempre será el 16 de Aviv. En consecuencia, Shavuot todos los años se celebrará el 6 de Sivan, que son 50 días después. La interpretación rabínica es que estas dos fiestas tienen fechas fijas, lo que es contrario a la Torá, porque la Torá no da una fecha fija para celebrar estas fiestas. Esa es la postura que hasta el día de hoy se mantiene en el calendario judío rabínico. Permíteme tomar un ejemplo del año pasado, el año 2021. Según el calendario Hillel II, Pesach se celebró el 28 de marzo y fue un domingo. Al día siguiente se celebra entonces Omer Reshit, según la interpretación rabínica, el lunes 29 de marzo. 50 días después se celebra Shavuot el lunes 17 de mayo. Esta interpretación rabínica presenta los siguientes inconvenientes. Omer Reshit debe celebrarse al día siguiente de Shabbat. Shabbat es el nombre que el Eterno le da al séptimo día. Pero en este caso, Omer Reshit se celebró un lunes, que es el segundo día de la semana, por lo que no es el siguiente día de Shabbat. Aunque los rabinos interpretan que al día siguiente de Shabbat se refiere al siguiente día de Pesach, la escritura no le llama Shabbat a ese día, sino simplemente Pesach o primer día de panes sin levadura. Otro inconveniente de esta interpretación es lo que leemos en Levítico 23, 15 y 16. Y contaréis desde el día siguiente al Shabbat, desde el día que ofreciste la gavilla, Omer, de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán. Hasta el día siguiente del séptimo día de Shabbat contaréis 50 días. Aquí hay dos criterios que son muy importantes. Dice que deben ser contadas 7 semanas completas y que el conteo termina al día siguiente del séptimo Shabbat. Según la interpretación rabínica, este principio no se cumple, ya que si regresamos al ejemplo, la última semana no es completa, solo son 2 días, el primer día de la semana o domingo y el segundo día de la semana lunes. Además, la Torá también nos dice que el conteo del Omer termina al día siguiente del séptimo Shabbat. Como vemos en el ejemplo, el judaísmo rabínico terminó el 17 de mayo, un lunes, y es evidente que no fue después del Shabbat, por lo que la interpretación rabínica no es la interpretación correcta. Ahora veamos la interpretación del calendario caraíta. El calendario caraíta considera la expresión el día siguiente de Shabbat como el día siguiente del Shabbat semanal que haya caído después de Pesach. Esto quiere decir que la fiesta de Omer Reshit no tiene una fecha fija, justo como la Torá lo instruye. La Torá no instruye una fecha fija y al ser un día después de Shabbat será una conmemoración que siempre caerá en el primer día de la semana.
Si el Creador hubiera deseado establecer Omer Reshit el 16 de Aviv o Shavuot el 6 de Sivan como en el calendario rabínico, simplemente lo hubiera instruido así en la Torá. Pero no fue así. El Eterno dio instrucciones dinámicas para estas dos fiestas, por lo que las fechas se moverán dependiendo de cuándo caiga Shabbat en la semana de panes sin levadura. En el calendario caraíta del 2021, Pesaj y el comienzo de panes sin levadura fue el 29 de marzo, lunes. El Shabbat semanal después de esa fecha fue el 3 de abril, por lo que el día siguiente se celebró Omer Reshit, el 4 de abril, siendo el día después de Shabbat. Y 50 días después, Shavuot se celebró el 23 de mayo, en un día después de Shabbat, cumpliéndose 7 semanas completas y además es el día siguiente de Shabbat. Esta interpretación es la más apegada a las escrituras y solo es seguido por el calendario caraíta. La muerte y la resurrección confirman el calendario. Hoy sabemos que las fiestas del Eterno, instruidas en su Torá, representan la vida y la obra del Mesías Yeshua. Son fiestas proféticas que anuncian al Mesías. Tenemos Pesaj, que se celebra el 14 de Aviv. Yeshua muere entre las 2 tardes del miércoles 14 de Aviv, cumpliendo la Torá al dar su vida como el Cordero de Pesaj. El jueves 15 de Aviv comienza la fiesta de panes sin levadura, esto es que somos limpiados del pecado por el sacrificio del Mesías. Yeshua permanece en la tumba 3 días y 3 noches. Esto quiere decir que Yeshua resucita al final de Shabbat. Así, Yeshua cumplió con esta fiesta, ya que al resucitar al final de Shabbat estaba listo para ser presentado como Omer Reshit al día siguiente de Shabbat. Por eso Yeshua se apareció a los discípulos en el primer día de la semana y dijo lo siguiente. Juan 20:17. Yeshua le dijo: No me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: Subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Elohim y a vuestro Elohim. El primer día de la semana fue presentado ante Adonai como primicias de la resurrección, en cumplimiento del Omer Reshit. Primera de Corintios 15:20. Mas ahora el Mesías ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Primera de Corintios 15:23. Pero cada uno en su debido orden, el Mesías como las primicias, luego los que son del Mesías en su venida. Si el Eterno hubiera querido establecer fechas fijas para Omer Reshit y Shavuot, como lo interpretan en el judaísmo rabínico, lo hubiera hecho sin problema, como sucede con otras fiestas. Veamos cómo están determinadas las fiestas. Todo comienza con la primera luna nueva del año. Esta primera luna renovada es el primer día del año bíblico y a partir de ahí podemos configurar las fechas. La luna renovada aparece el 1 de Aviv. Luego tenemos la preparación de Pesaj el 14 de Aviv o Nisan, esto es 14 días después de la primera luna renovada del año. Pesaj o panes sin levadura es el 15 de Aviv o Nisan. En el caso de Omer Reshit no tenemos una fecha fija, dice que es al día siguiente del Shabbat que cae durante la fiesta de panes sin levadura. Shavuot tampoco tiene una fecha fija, pero deriva de Omer Reshit, ya que se celebra 50 días después de Omer Reshit. Yom Teruah tiene fecha fija, el 1 de Tishrei o el séptimo mes. Yom Kippurim es el 10 de Tishrei o el 10 del séptimo mes y Sukkot es una fiesta que va del 15 al 21 de Tishrei. Omer Reshit y Shavuot son las únicas fiestas que no tienen fechas definidas. El Creador permitió que estas dos fechas no fueran fijas, sino dinámicas para que se ajustaran a la fecha de muerte y resurrección del Mesías Yeshua y cumplir de forma profética con lo que está establecido en la Torá.